¿Te acuerdas de Kenichi? Enseñarle algo. Mis padres no me hicieron para estirarme así. Ay. Hoy hablaremos de una de las series más completas sobre artes marciales. Una serie que combina a la perfección la acción, la comedia y waifus de enormes habilidades en las artes marciales. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Llamado originalmente Shijō Saikyo no Denshi Kenichi, que significa literalmente Kenichi, el discípulo más fuerte de la historia, es un manga creado por Shun Matsuena en el año de 1999. La Weekly Shonen Sunday de Shogakukan se haría cargo de publicar la obra maestra de Matsuena a partir del año 2002. TMS Entertainment sería la productora encargada para traer la serie, que sería dirigida por Hajime Kamegaki. El anime de Kenichi, curiosamente, salió 4 años después de la publicación de su manga, y 7 años después si tomas en cuenta su ejecución inicial. Pero en 2006 ya teníamos a nuestro héroe e inspiración. Kenichi nos narra la historia de Kenichi Shirahama, un chico quien es un torpe, tonto, cobarde, fracasado y todos los adjetivos despectivos que se te ocurran para llamarle. Cansado de ser un perdedor, decide aprender alguna arte marcial para defenderse de los bravucones, y también convencido por Miu Furinji, una nueva compañera de clases quien, a pesar de ser muy atractiva, es un artista marcial imponente capaz de vencer al luchador más imponente. Al conocerse, Kenichi y Miu automáticamente se consideran los mejores amigos que han tenido, aunque Kenichi, más que amistad, se enamora de Miu. Kenichi decide entrar al dojo donde Miu ha practicado toda su vida, el Ryo Sanpaku. Ryo Sanpaku es considerado un lugar en donde muchos maestros quieren conservar el espíritu de las artes marciales y alejarlas de ser consideradas un deporte o un arma para lastimar. Liderados por el abuelo de Miu, Hayato Furunji, están también Akisame Koetsuji, quien es un filósofo experto en Jiu-Jitsu, Shio Sakaki, quien es experto en karate, Shiure Kosaka, experto en armas y alta waifu, Apachai Opachai, quien es un tailandés experto en Muay Thai, y Ma Kensei, quien es un señor chino experto en Kung Fu y artes chinas, y quien es el pervertido del grupo. Estos maestros al principio parecen negarse de entrenar a Kenichi por ser un enclenque y poder atraerle problemas, pero tras ver la determinación del chico, todos ellos se terminan encariñando con él. Kenichi, al motivarse tras ganar una pelea tras recibir apenas una semana de entrenamiento, sumado que quiere estar cerca de Miu, decide aprender todas las artes marciales posibles. El único problema es que la ciudad donde viven es peligrosa al estilo Latinoamérica, por lo que no solo tendrán que vencer a otros artistas marciales, también tendrán que vencer a varias pandillas y mafias, sumado a que Kenichi también debe sobrevivir a sus maestros, pues sus entrenamientos no son nada fáciles, poniendo en riesgo muchas veces a nuestro héroe. Kenichi es un anime muy equilibrado, manejando a la perfección la acción y la comedia. A pesar que el humor se basa en ocasiones en cosas pervertidas, también hay situaciones en donde los maestros aportan su grano de comedia. He leído comentarios divididos de críticos japoneses en donde mencionan que la serie es muy repetitiva en sus episodios y el mensaje de superación no es muy impactante, cosa que yo difiero. A la serie se le puede criticar muchas cosas, y es cierto que el episodio siempre empieza con Kenichi entrenando para pelear al final con alguien, y Kenichi aprende todo demasiado rápido a pesar que nos explican que está lejos de ser un prodigio. El mensaje me parece muy bueno. De hecho, estoy más que seguro que todo chico que mira a Kenichi y está en una situación similar, decide aprender alguna arte marcial o hacer ejercicio. Creo que la serie pudo ser fácilmente una inspiración para amar las artes marciales casi tanto como lo generó Karate Kid en su tiempo. De lo poco que puedo criticar de la serie es el fanservice, y si bien está bastante controlado y no lo excede como otras series, a veces lo hace una serie incómoda de ver acompañado de tus padres. Por más que la serie está dirigida a adolescentes, al final hay niños que terminan viéndola también. Y hay diseños de las personajes femeninas pues que despiertan cosas dentro de uno al ser adolescentes. Los personajes principalmente son muy carismáticos, desde los protagonistas hasta todos los maestros son personajes que te atrapan, así como muchos personajes más que van apareciendo. Los rivales también son bastante interesantes, excepto el último porque me parece un vendehumo. Mejor mira la serie y me cuentas. Las peleas son algo que me llama la atención, pues son peleas nada fuera de lo común, y es un extraño caso de esas series que no necesitan sacar poderes especiales para mostrar peleas decentes de anime en pantalla, incluso movimientos que parecen poder aplicarse en una pelea, pero no te lo recomiendo porque no me gusta fomentar la violencia. También la serie es un caso raro, de esos que son series más valoradas fuera de las fronteras niponas. Al menos en Hispanoamérica, a pesar que es una serie que pudo parecer básica, fue considerada el anime insignia del canal SAS,
y su doblaje al español es muy bueno, tanto en reparto como en ejecución, y es bastante nostálgico al ser uno de los doblajes donde el fallecido a principios de este año, Gabriel Ortiz, más se destacó. Kenichi vino a Occidente en el año 2010, algo tarde si tomamos en cuenta su lanzamiento, sumado a que SAS no era el mejor canal para hacer destacar series, porque estoy más que seguro que en la época de Jetix o Cartoon Network entre 2006 y 2008 la rompe. La serie cuenta con una sola temporada de 50 episodios. Esta temporada se divide en 2 arcos. El final de la temporada nos deja abierta la posibilidad de una segunda temporada, que hasta el día de hoy no ha venido. Pero si quieres ver cómo sigue la trama, y te lo recomiendo, léete el manga, que es más violento. También tiene 11 ovas. En Japón fue transmitida por TV Tokyo, lo que le ayudó mucho a difundirse. En Hispanoamérica se transmitió por el canal SAS desde el año 2010 hasta el cierre del canal en 2012. Fue considerado el anime más visto del canal junto a Inazuma Eleven y Aishel 21 en su tiempo. Actualmente la serie se puede hallar en algunas plataformas de streamings y está completa al español. A pesar que investigué, no encontré algún dato sobre que se haya transmitido en España o tenga su respectivo doblaje para el país. Así que déjalo en los comentarios si se transmitió por allá, para abonar el dato. Su doblaje al español hecho en México está compuesto por Gabriel Ortiz, que en paz descanse, como Kenichi. Si no me fortalezco pronto, un estudiante me matará. A manera de curiosidad, él en vida afirmó que no le pagaron por participar, a pesar que es uno de los mejores protagónicos que tuvo. Alondra Hidalgo como Mew, Sé que esto es duro para ti, pero espero que mañana entrenes mejor. José Arenas como Kisame, Entre los postes, arrastra los pies hacia adelante. Clara Contreras como Shigure, ¿Todavía está vivo? Juan Carlos Tinoco como Sakaki, Kenichi, parecías muy contento ayer gritando ¡Yo gané! Jorge Maddox como Mackenzie, Es parte de nuestro amor llevar al discípulo al precipicio. Antonio Galvez como Apachay ¡Ay, pobre mío! ¡Qué tristeza! y Jesse Conde como el venerable anciano. Debo estar agradecido con el chico Kenichi. Sus sellos en el idioma oficial fueron Tomokazu Seki como Kenichi, Tomoko Kakuakami como Mew, Yurota Kosugi como Kisame, Amiko Noto como Shigure, Uncho Ishizuka como Sakaki, Issei Futomata como Mackenzie, Hiroya Ishimaru como Apachay y Hiroshi Arikawa como el anciano. ¿Y tú recordabas Kenichi? ¿Te gustaba o no? ¿Quién era tu maestro favorito? ¿Te gustaría que la serie continuara? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.